Este video busca informar sobre el trastorno esquizofrénico de manera general y contiene fragmentos de dramatizaciones en las que se entrevistan a 3 pacientes con esquizofrenia paranoide para promover la empatía y permitir un acercamiento del trastorno. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que lleva a una interpretación alterada de la realidad. Entre sus síntomas se encuentran las fantasías, creencias falsas sin fundamento en la realidad, así como alucinaciones y, en los casos más graves, pensamiento desorganizado que conlleva un discurso ilógico. Tengo que admitir que me esperaba algo totalmente distinto a quién eres. Ya, me lo creo, es que siempre dicen, está como no con una camisa de fuerza por ahí. Sí, es verdad, pero tu caso está como muy alejado de esa situación, ¿no? Ya, es que la esquizofrenia suele asociarse con el mayor estado de locura posible. O cuando piensas en un loco, ¿en qué piensas? En un esquizofrénico o esquizofrénica, que se la pasa viendo alucinaciones y cosas fuera de esta realidad, pero no todo el tiempo es así. Claro, de hecho, tengo entendido que existen varios tipos de este trastorno. Exacto, en mi caso tengo esquizofrenia paranoide. Hay más de 21 millones de casos a nivel global, siendo más común en los hombres, quienes además suelen desarrollarla antes, entre los 18 y 25 años, mientras que las mujeres comúnmente la sufren entre los 25 y 35. Los países desarrollados parecen estar relacionados con el trastorno, apreciándose una mayor incidencia de esquizofrenia en estos, así como un aumento en el porcentaje de los inmigrantes que viajan desde países en vías de desarrollo. Además, en las zonas rurales se presenta una mayor resistencia a la enfermedad, por lo que todo parece apuntar a las grandes ciudades desarrolladas y el estrés que conllevan los requisitos tan altos de la vida cotidiana en estas. En los países desarrollados, los pacientes esquizofrénicos suelen tener un nivel socioeconómico bajo. Además, el consumo de gluten y cereales parece ser otro factor que influencia el desarrollo de la enfermedad. La duración del trastorno puede variar, habiendo desde casos de prevalencia puntual, donde la esquizofrenia se manifiesta en un periodo menor a un mes, ocurriendo esto en 4,6 por cada 1000 casos, hasta el riesgo mórbido de por vida, donde el paciente sufre el trastorno desde que nace hasta que muere, ocurriendo en 7,2 de cada 1000 casos. En España, la incidencia es del 1,39% de la población. ¿Tú ves cosas? No, pero sí la juzgo, que es lo normal. ¿Y qué es lo que oyes? Gritos, pero te acabas acostumbrando porque sabes cuál es el problema. ¿Y cómo ha sido tu vida con eso? Dura, sobre todo al principio, porque no son solo las voces. Claro, entiendo que hay una serie de delirios, ¿no? Así es, chungos. ¿Y cómo son esos delirios? Pues al principio ni los notas porque te los crees. En mi caso tenía muchos celos. Siempre ha sido así. Ni siquiera había un motivo para sentirlos. Simplemente los sientes y estás convencida de que no me quiere tanto como ya sabes. A mí me los decían y pues me lo creía. Y seguro que cuando lo vuelva a sentir estaré convencida a través de eso. Pero sí, es difícil porque te sientes burlada y menospreciada. Entiendo. O sea, que son sentimientos mucho más cercanos a una persona sin el trastorno de lo que uno puede pensar. No sé. Claro, sí es. ¿Y cómo es una infancia con eso? Dura, pero no solamente por los problemas del trastorno en sí, sino con que la gente sepa que los tienes, pues ya está. O sea, que recibías muchas burlas. Burlas y sobre todo exclusión. Pues cuando los niños se veían que tenías ese problema, pues te veían como una loca. Pero yo era igual a ellos, tenía mis hobbies, mis cosas, pero sí, no te aceptaban y al final como que no encajabas. Y pues al final acabas excluida contigo solamente. Y sí, al final quedas sola y sintiéndote mal. Además del riesgo de autolesión, el aislamiento social y las alucinaciones, la esquizofrenia suele conllevar cierta dificultad para concentrarse, así como cambios en el pensamiento y el lenguaje que resultan en incoherencias en los casos más graves. El paciente también puede experimentar un aplanamiento emocional o unas emociones inadecuadas, ambas derivadas de una comprensión distinta del mundo, y la primera, sobre todo, por los distintos trastornos que derivan de la exclusión que sufren, como la depresión, caracterizada por la anedonia y la bulia, un desinterés que impide el inicio de tareas para la realización de logros y objetivos. Como vimos anteriormente, el trastorno está relacionado con pensamientos e ideas fijos, de los que el paciente está rígidamente convencido,
siendo este muy inflexible y dificultándosele especialmente la adaptación a nuevas ideologías y situaciones. Su pensamiento también se describe como muy literal y concreto, por lo que puede complicarse la comprensión de conceptos simbólicos abstractos, así como los chistes e ironías. ¿Tipo de episodio depresivo por eso? Así es, porque te encierras y eso es lo que va creciendo dentro de ti. ¿Ya que te condujo eso? Tuve un tiempo en que me autolesionaba. No sé, es algo que te pide el cerebro. ¿Cuánto tiempo duró? Duró unos cuantos meses, durante la mitad del periodo depresivo. También necesité ayuda con eso. Es una pena porque parece que el trastorno, a diferencia de lo que piensa la gente, te hace más daño a ti mismo que al resto. Sí, todavía hay gente que piensa que voy a sacar un cuchillo del bolsillo y que me voy a marcar un genocidio cuando mi enfermedad no va de eso. La agresividad manifiesta de la enfermedad, tan supuestamente representativa de todos los casos, es producto de la agitación que sufren los pacientes de esquizofrenia. Esta agitación, a su vez, viene dada por el aumento del cortisol, hormona encargada de la respuesta del estrés, el cual, una vez prolongado, y relacionando esto con lo que vimos sobre la dificultad de vivir en una gran ciudad, genera un desequilibrio y unos cambios fisiológicos y psicológicos en el cerebro, que conlleva una percepción hostil del entorno y un sentimiento de amenaza inadecuado que conduce a esa agresividad desmedida, además de empeorar el trastorno en otros aspectos. ¿Y cómo vives actualmente? Mejor, la gente está más informada, más en lo social que en lo laboral. Uno está con los suyos, con los que entienden en qué consiste la enfermedad. No creo que se pueda llegar todavía a una vida normal, pero bueno, va mejorando. Los trastornos derivados de la esquizofrenia pueden conducir al descuido personal debido a un autodesprecio importante, así como el consumo de sustancias adictivas que no hacen más que agravar las enfermedades. También podemos apreciar otras conductas compulsivas como la ya mencionada autolesión. Esta y la agresividad manifiesta no son más que una manera de liberar el sufrimiento interno, que una baja autoestima intrínsecamente relacionada con la imposibilidad de encajar en la sociedad provoca. Al recibir el daño, se centran en el dolor físico y olvidan por un momento los intensos sentimientos de culpa, de cierta forma funcionando como una especie de castigo autoimpuesto. Y no solo esto, sino que al recibir el daño se liberan endorfinas, una especie de analgésico natural que provoca una sensación de alivio, por lo que es de esperar y, de cierta manera, natural, que las personas que sufren tales desafíos como los expuestos sean propensos a autolesionarse. Como conclusión, además de lo anterior, es necesario recordar que estas personas no son más que víctimas, tanto de la naturaleza misma como de la sociedad. No han tenido la oportunidad de nacer como han querido, y por eso mismo no está en nuestro derecho juzgarlas, dificultándoles más lo que de por sí se les hace difícil. Son personas traicionadas por la realidad que les rodea, y precisamente eso debería despertar en nosotros empatía, y no lo contrario.